Bienvenidos a una nueva clase de historia misionera en clave regional. Seguimos recorriendo la historia de las misiones guaraní jesuíticas y en este caso vamos a hablar de las crisis que durante el siglo XVIII condujeron al fin de esta etapa histórica de las misiones jesuíticas a partir justamente de la expulsión de estos territorios de los padres de la Compañía de Jesús. Y aquí es interesante porque vemos cómo, en cierta medida, aquello que veíamos en la charla anterior de la etapa de auge de las misiones, vemos que en cierta manera se justapone con lo que es la etapa de crisis, ¿no? Mientras las misiones están llegando a su momento de máximo auge, de máximo crecimiento, de mayor desarrollo, también empiezan a mostrarse algunos indicios de crisis que van a conducir ya sobre la segunda mitad del siglo XVIII en el fin de esta etapa histórica y en la lenta o rápida decadencia de los pueblos, que es el escenario con el que nos vamos a encontrar posteriormente cuando ya irrumpa el proceso revolucionario e independentista. Entonces lo que vamos a ver hoy tiene que ver con esto que decíamos, las crisis del siglo XVIII en la región de las misiones, en los 30 pueblos históricos, y una denominación que adoptamos o adopté yo en algún momento es esto de el siglo corto de los guaraníes, ¿no? Un siglo XVIII muy intenso, con muchas situaciones problemáticas, con distintas crisis de diversa profundidad, con, como vimos inclusive en los cuadros demográficos, con una evolución muy irregular de la demografía de los pueblos, con una merma demográfica muy grande en un momento, con una recuperación relativa, paulatina, pero que no volvió a recuperar los índices de mayor auge, y que, bueno, todo esto en realidad lo que está demostrando es esta intensidad que va a tener este siglo corto de los guaraníes, que arranca en 1717 con la primera de las revueltas comuneras de Asunción y que va a terminar en 1769 cuando se completa el proceso de expulsión de los jesuitas y el pase definitivo de los 30 pueblos a la administración o administraciones españolas. Bueno, en primera instancia vamos a ver estos tres momentos, justamente estas tres grandes crisis del siglo XVIII. En primer lugar, las revueltas comuneras de Asunción, que se dan desde 1717 a 1735, que van a generar una desestabilización muy grande en todo el ámbito de las misiones. Se van a recuperar, como vimos en los cuadros demográficos, hasta un cierto punto, no van a recuperar su momento de esplendor, pero va a haber una recuperación importante en el funcionamiento y en la organización y digamos, en la cantidad de habitantes, por lo menos, que tenían los pueblos. La segunda de estas crisis importantes son las guerras guaraníticas, que arrancan en 1750 a partir de una decisión del rey de España y el rey de Portugal, un acuerdo que firman estos reyes en 1750, el famoso Tratado de Permuta, y la consecuencia que va a tener este tratado, que son las guerras guaraníticas entre 1754 y 1756. Y el tercer momento de crisis, bueno, va a ser justamente la expulsión de los jesuitas, como decíamos, en 1767 se firma la orden del rey de España de expulsar a los jesuitas de sus territorios, y esta medida se va a ir completando entre 1768 y 1769. Como vemos, en 50 años se producen estos tres sucesos que van a tener una honda incidencia en toda la región y que van a marcar, como decíamos, el cierre, la culminación de una época tan importante para nuestra región. Bueno, primero vamos a ver entonces qué fueron las revueltas comuneras de Asunción, que en realidad son varias, tienen distintas etapas que van de 1717 a 1735, no las vamos a analizar demasiado en detalle, pero sí vamos a ver o las vamos a analizar fundamentalmente en su vínculo con las misiones y las consecuencias que estas revueltas tuvieron para las misiones. Las revueltas comuneras fueron en realidad un conflicto entre distintos bandos de la élite asunceña que estaban
disputándose el manejo de la economía local, el control político de la provincia del Paraguay y fundamentalmente el control económico de los recursos económicos, en tanto elite económico, político, social, cultural de Asunción como enclave fundamental de la conquista española en el ámbito rioplatense, ¿no? Entonces, estas revueltas se originan en esas disputas entre facciones que hay en la élite asunceña, y que, bueno, la historiografía paraguaya ha estudiado bastante en profundidad. Pero es importante que esto quede claro. Ahora, ¿cómo interviene? Cómo se suman, cómo se pliegan los misioneros, las misiones, es algo que vamos a ver a continuación, porque tiene que ver con las tensiones históricas que se dieron entre las misiones guaraní jesuíticas y Asunción del Paraguay, en tanto ambos compartían un espacio geográfico, un espacio productivo, un espacio de explotación bastante similar o fronterizo, y compartían regiones de mucha proximidad. Aquí vemos que está Asunción, bueno, el lugar donde sigue estando la capital del Paraguay. Vemos lo que era el espacio de las antiguas misiones con sus 30 pueblos históricos, pero también con todo el espacio productivo. Allí vemos sobre todo lo que eran las estancias ganaderas que se extendían por la banda oriental y lo que hoy es el sur del Brasil, también la región de Corrientes. Vemos que las misiones ocupan en la cuenca rioplatense un espacio muy grande, tienen un control territorial muy importante, y ese control territorial se traduce en un emporio productivo que obviamente genera celos, genera competencia, genera ambición, y genera el deseo de Asunción de poder tener algún tipo de rédito, intervención o control sobre todo este espacio, fundamentalmente en esta región fronteriza, que es el punto de contacto entre los dos espacios, que está dado un poco por el río Tebicuarú en el Paraguay, que es la zona de máxima tensión que hay entre Asunción y Misiones. Esto es un proceso histórico que tiene que ver también con las prerrogativas que tenían las misiones, este orden jurídico, impositivo, muy especial que tenían las misiones jesuíticas a partir de las negociaciones que la Compañía de Jesús había realizado con los distintos reyes de España para justamente garantizar la autonomía de los guaraníes en su territorio, que era, bueno, visto por Asunción como un privilegio que ellos no tenían. Era un privilegio que la corona le daba a los pueblos originarios y no le daba a ellos que eran o hijos de los primeros, los patricios que fundaron Asunción, descendientes o españoles o hijos de españoles que estaban afincados en Asunción y que consideraban que en esa estructura social piramidal que era el orden colonial les correspondía a ellos tener estos privilegios y no estos indios, por decirlo en el tono burdo con que se referían en aquella época a los guaraníes y los pueblos originarios. Entonces, hay una tensión de larga data entre las misiones y Asunción, y las revueltas comuneras lo que van a hacer es poner en evidencia y sumar al conflicto interno entre las facciones de la élite de Asunción el conflicto general que toda la élite en conjunto tiene con las misiones. ¿Por qué? Porque, como vimos, recordemos que los guaraníes, a partir de la batalla de Embororé, se habían transformado en las milicias al servicio del rey de España en el ámbito rioplatense. Cuando había un conflicto en toda la región rioplatense, Buenos Aires, la banda oriental, Asunción, etcétera, se convocaba a las milicias guaraníes, que eran las que actuaban en términos militares. Cuando se producen las revueltas en Asunción, las milicias van a ser convocadas para imponer el orden en Asunción, y esta intervención va a generar una respuesta de la élite asunceña que por momentos va a actuar unificada para combatir a las misiones, y por otros momentos va a mantener su división y su disputa interna, y en cierta medida las milicias quedan un poco prisioneras de este conflicto interno que es ajeno a ellas, pero que tiene un altísimo costo para las misiones en distintos aspectos. En primer lugar, porque significó la movilización de miles de personas. Hay estudios, cálculos que han hecho distintos estudiosos que hablan de una movilización cercana al 10% de la población. Pensemos que las misiones por entonces tenían entre 100.000 y 140.000 personas, aproximadamente 10.000 soldados fueron movilizados durante estos periodos, y esto se tradujo en una crisis económico-productiva muy grande por dos factores. Por un lado, por la falta de mano de obra, justamente de trabajadores que fueron movilizados
para la guerra y que por lo tanto no pueden trabajar las parcelas ni del Tupambaé ni de la Bambaé en los pueblos. Además se trata de personas que están en una edad ideal, digamos, para la movilización, para el trabajo, para el esfuerzo físico. Se trata de trabajadores calificados por la edad y las capacidades que tienen, en tantos soldados de las milicias, y esta falta de mano de obra se va a traducir en una merma de la capacidad productiva. La merma de la capacidad productiva se va a transformar en una reducción de la producción de alimentos, sobre todo en las misiones, y esto va a generar una crisis alimentaria muy grande a la que se va a sumar una serie de enfermedades contagiosas como la viruela, que van a diezmar realmente la población de las misiones. Nosotros vimos en la charla pasada, cuando analizábamos los cuadros demográficos, que las misiones reducen su población en el 50% del total a partir de estas consecuencias: las enfermedades, el hambre, y frente a la desesperanza y la muerte, lo que hacen muchos guaraníes es abandonar los pueblos. Entonces, entre las enfermedades, el hambre, la falta de trabajadores, las movilizaciones a la guerra y las migraciones que se producen, el éxodo de guaraníes que se producen, las poblaciones se reducen en un 50%. Y en segundo término, la guerra va a tener un costo muy alto para las misiones, porque parte del acuerdo que transformó en milicias a las tropas guaraníes que habían triunfado sobre los bandeirantes en Embororé era que estas milicias se movilizaban por orden de las autoridades coloniales, pero lo hacían cubriendo con sus propios recursos sus necesidades logísticas, ya sea en caballos, en armamento, y sobre todo en alimento. Estas tropas tenían que autoalimentarse, digamos, durante la marcha, y esto implicaba una necesidad de producción mucho mayor, o por lo menos producir la misma cantidad de alimento para una cierta población, cuando el 10% de esa población, y justamente la población masculina en mejores aptitudes físicas, no está para dedicarse a la producción de alimentos. Entonces, esta combinación de una campaña militar muy larga en el tiempo, estamos hablando de 1717 a 1735, casi 20 años, que si bien no fue una movilización permanente, pero sí fueron movilizaciones recurrentes, y que en algunos casos se trató de campañas que duraron 1 o 2 años, con los soldados movilizados durante todo ese tiempo fuera de las misiones, más la crisis productiva que esto genera, nos habla de una crisis muy fuerte que se produce durante estas revueltas comuneras de Asunción del Paraguay. Entonces, estos son un poco los pasos de la crisis que se va a producir en este momento, y además empieza a generarse en ciertas tensiones entre los padres de la Compañía de Jesús y los liderazgos guaraníes, porque empiezan a aparecer, los conflictos propios de una crisis de tamaña dimensión, porque queda claro que el sistema de las misiones, que había permitido la autonomía de los pueblos, que había permitido el desarrollo, el crecimiento, el aumento de la demografía, que había mantenido una organización político, social, político, en torno a los liderazgos locales, y esa alianza de confianza que habían hecho con los jesuitas, demostró que tenía algunos puntos flojos, y que podía sufrir una derrota militar, como fue en el marco de las revueltas de Asunción, la derrota de la batalla del Tebicuaré en 1724, que fue una dura derrota para los guaraníes, la ocupación de parte de los pueblos, sobre todo los pueblos más al occidente, cercanos a Asunción, que fueron ocupados y saqueados por los asunceños. Esto demostró entonces que el sistema, que hasta allí se había mostrado como un éxito y como una garantía para el sostenimiento de la autonomía de los guaraníes, empieza a tener algunas dificultades importantes, y se empieza a resquebrajar lentamente ese pacto de confianza que habían saldado guaraníes y jesuitas a partir del triunfo de la batalla de Embororé. El segundo elemento de conflicto, como vimos, después de las revueltas de Asunción, comuneras de Asunción, hubo un reflorecimiento de las misiones, una recuperación poblacional relativa, pero una recuperación importante. Alcanzó los 100.000 habitantes otra vez, se restableció el orden y el funcionamiento, pero va a empezar un nuevo conflicto que tiene que ver con las guerras guaraníticas. Las guerras guaraníticas, que van a ser consecuencia de este tratado, que es el Tratado de Permuta o de Madrid,
que se firma en 1750, ¿sí? Que van a firmar los reyes de España y Portugal, que es un tratado que va a generar consecuencias muy importantes para la región, porque va a tener una respuesta bélica por parte de los guaraníes. Este tratado va a ser firmado por el rey de España, Fernando VI, que lo vemos aquí, que bueno, firma por parte de España, y el otro es el rey de Portugal, Juan V, que lo vemos aquí al otro lado, que son los dos signatarios de este Tratado de Permuta o Tratado de Madrid que se firma en 1750. ¿Qué decía este tratado fundamentalmente? Bueno, que se trata de un intercambio, por eso permuta, la idea de permuta, de un intercambio territorial. España entrega los 7 pueblos ubicados al oriente del río Uruguay, que hoy pertenecen justamente a Brasil, entrega toda esa porción de territorio. Pensemos en el mapa anterior, en donde no solo están los pueblos, sino que están todas las zonas de las estancias ganaderas que alimentaban de ganado a los 30 pueblos de las misiones. Eso pasa a Portugal justamente, y a cambio la corona española recibe Colonia del Sacramento, que es ese puerto fundado casi enfrente de Buenos Aires, fundado por los portugueses en 1680, y que tenía como único objetivo dedicarse al contrabando. Recordemos que en la época colonial, había un monopolio del comercio muy fuerte, estructurado a través de los comerciantes españoles en Cádiz, y Buenos Aires no tenía permitido comerciar libremente, tenía que extraer sus productos vía Lima, y desde ahí a Panamá, y de Panamá llevarlos hasta España, el sistema de flotas o galeones. Y lo mismo para los productos que ingresaban al territorio rioplatense, debían llegar a través de ese largo y costoso periplo. Esto lo que va a favorecer es justamente el contrabando en la región. Buenos Aires va a ser un centro de contrabando muy importante, y los portugueses van a fundar Colonia del Sacramento en territorio claramente español, con el objetivo de meter una cuña allí y poder favorecer el contrabando en detrimento del fisco español. Como respuesta a esto, el rey español, como decíamos, Fernando VI, va a firmar con Juan V el intercambio de estos territorios. Yo te entrego los 7 pueblos y vos me entregás Colonia del Sacramento. Cuando esta noticia llega a la región de las Misiones, y sobre todo a los 7 pueblos implicados que tenían que abandonar su territorio, los guaraníes van a hacer un rechazo muy fuerte, muy claro, y fundado en el principio de la autonomía, lo que nosotros llamamos la autonomía. Van a escribirle cartas muy interesantes al rey de España, justamente otra vez demostrando esa capacidad histórica que tuvieron los guaraníes de interpretar el pensamiento de la época y poder traducir ese pensamiento en una interpretación político-jurídica que sirviera a sus propios intereses, entremezclando los principios políticos jurídicos de Europa con su propia cosmovisión. Entonces aparece como un argumento para el rechazo que los guaraníes van a hacer al cumplimiento de este tratado, la idea del ñanderecó, la idea del tecoá, ¿no? de nuestro buen ser, de nuestro modo de ser que tienen y defienden los guaraníes, y que es un modo de ser en tanto son parte de la tierra, son parte de la naturaleza, del ambiente, en ese sentido la posesión de la tierra, no en el sentido de propiedad privada capitalista, sino en el sentido de la integración natural entre el hombre y la mujer y la tierra como un elemento consustancial del ser, es fundamental para los guaraníes, y fue un poco el argumento que explica por qué los guaraníes aceptaron la entrada de los jesuitas y la fundación de los pueblos de las misiones, y eso está expresado en los argumentos que escriben los distintos cabildos guaraníes al rey de España, explicándole por qué rechazan este acuerdo. Ellos le dicen al rey que cuando vinieron los jesuitas, los padres le garantizaron que estas tierras iban a quedar en control de ellos, esta es nuestra tierra, y por lo tanto ellos se reconocen súbditos del rey de España, pero en cierta medida lo que están haciendo es
dar un paso, si se quiere, independentista, en el sentido de decir, nosotros somos súbditos suyos, pero esta es nuestra tierra y aquí mandamos nosotros y decidimos lo que nos parece a nosotros. Mientras el rey tomara decisiones que protegieran, que custodiaran, que perpetuaran esa autonomía, los guaraníes eran súbditos de España. Cuando el rey tomaba una decisión que implicaba la cesión territorial, los guaraníes se rebelan, hacen un planteo autonomista o independentista en términos modernos, y declaran la guerra a España y a Portugal, porque son los dos países coaligados. El vínculo epistolar y el reclamo es al rey de España, pero la guerra va a ser contra España y contra Portugal, y estamos hablando de 7 pueblos misioneros, o parte de los pueblos misioneros, porque Concepción, que está del otro lado de la margen del río Uruguay, va a aportar soldados y generales importantes, como fue históricamente Concepción, un centro militar. O sea, las misiones se están rebelando y han decidido enfrentar militarmente a los 2 ejércitos más poderosos que había en la época, el ejército de España y el ejército de Portugal. Por supuesto que esto va a terminar en una derrota militar para los guaraníes. Va a haber 2 etapas en la guerra, una primera en 1754, en donde España y Portugal envían ejércitos sin coordinación y son derrotados individualmente por los guaraníes en distintos momentos, y una segunda etapa que es en 1756, donde aparece la figura de Sepeti Arayú, donde aparece la figura de Nicolás Ñenguirú, un antiguo descendiente del Ñenguirú que había vencido en la batalla de Mbororé, que también era originario del pueblo de Concepción, que son los generales de este ejército que se ha levantado en armas para defender la autonomía y la independencia de los guaraníes frente a los acuerdos que en Europa habían hecho los reyes españoles y portugueses, y finalmente, bueno, la coalición de los 2 ejércitos de España y Portugal, que ahora actúan conjunto en esta segunda campaña, termina por derrotar a los ejércitos guaraníes y finalmente concretan y materializan el intercambio de los 7 pueblos por Colonia del Sacramento. Un intercambio que rápidamente, muy poco tiempo después, queda en la nada, y que demuestra un poco la sinrazón de muchas de las decisiones que se tomaban en España en torno a las misiones jesuíticas. En 1801, como para cerrar el tema, Portugal va a ser una ocupación efectiva de los 7 pueblos y ya va a ser una ocupación definitiva. Andresito va a intentar recuperar esos pueblos en 2 ataques que realiza sobre los 7 pueblos, y también va a ser derrotado, y en cierta medida las misiones nunca más van a recuperar esos pueblos que finalmente quedaron para el Brasil. Pero lo más importante, o uno de los elementos muy importantes de las consecuencias de estas guerras guaraníticas, tiene que ver con la ruptura que se da en el pacto de confianza entre los jesuitas y los líderes, los caciques guaraníes. ¿Por qué? Porque los jesuitas mostraron una postura ambivalente, ambigua, no del todo definida en torno al cumplimiento del Tratado de Permuta. Muchos padres creían que los pueblos tenían que mudarse, que tenían que abandonar los pueblos y replegarse sobre el resto de los pueblos hacia el occidente del río Uruguay, mientras que los guaraníes querían ir a la guerra, pelear y defender su territorio. Esto va a terminar de romper la relación que ya venía, como vimos, un poco desgastada desde las revueltas comuneras de Asunción, y se rompe en cierta medida el pacto de confianza. Perdura la experiencia de las misiones un tiempo más, pero ya no es la misma relación, y claramente esto lo vamos a ver cuando se produzca la última y definitiva de estas crisis, que va a ser la expulsión de los jesuitas, que es cuando irrumpe la modernidad, que esto lo explica muy bien el profesor Poenitz en un video que acompaña justamente esta charla de hoy. La modernidad irrumpe, Carlos III, el rey español, va a ser un rey que va a intentar modernizar la monarquía española a partir de la incorporación de ideas liberales, y entre esas ideas liberales esta cuestión de la experiencia comunal tan particular de las misiones jesuíticas empezó a recibir críticas por su carácter arcaico, por su carácter poco claro, por su poca obediencia o predisposición a ponerse bajo los dictados del rey, que tenían incluso la compañía en términos generales. Digamos, la compañía respondía más al papa que al rey. Esto siempre fue así, y todo esto, bueno, fue llevando a que se generara un clima
de crítica, un clima en contra de la experiencia de las misiones jesuíticas que fue creciendo en la corte. Se publicaron una serie de escritos justamente hablando muy mal, en un tono muy crítico de los jesuitas y lo que estaban haciendo con los guaraníes en las misiones. Digamos, fue creciendo esta mirada muy negativa sobre esta experiencia, y finalmente se va a llegar a 1767, cuando se firme la pragmática sanción del rey Carlos III, que es la real pragmática de expulsión de los jesuitas a comienzos de 1767, no solo de las misiones, sino de todo el territorio, de todos sus reinos. Esto es una medida que no solo toma el rey de España, sino que ya también habían tomado otros reinos, como Francia, por ejemplo, y en realidad está reflejando un clima de época bastante distinto, en donde ya la Iglesia y el Papa no es el poder temporal más importante que hay en la tierra, sino que las monarquías y los reyes autocráticos se han transformado realmente en los poderes temporales más importantes en la tierra, y más que depender del Papa, lo que pretenden es tener iglesias nacionales que respondan un poco a lo que ellos dispongan. Digamos, esta orden del rey, cuando llegó al Río de la Plata, generó preocupación, sobre todo en Buenos Aires, cuyo gobernador debía cumplirla, en torno a cuál podría ser la respuesta de los guaraníes, en consideración de lo que habían sido la respuesta que habían dado luego del Tratado de Permuta de 1750, las guerras guaraníticas que vimos recién. Y aquí vemos también, a partir de la respuesta que van a tener los guaraníes, vemos cómo ya esa relación entre padres de la Compañía de Jesús y los líderes, los caciques guaraníes, ya estaba bastante deteriorada, porque cuando viene la orden a los pueblos y los padres de la Compañía son retirados de los pueblos, y son llevados por las autoridades españolas, no hay un rechazo de los guaraníes, ni un levantamiento, ni ninguna actitud que denote el malestar por el fin de una era que habían tenido con los jesuitas, y creemos, y la historiografía misionera cree, que esto tiene que ver justamente con este desgaste que se fue dando a partir de lo que ocurrió en el siglo XVIII en las misiones y sus resultados y sus consecuencias. La consecuencia directa para los pueblos es que dejaron de estar administrados por los padres de la Compañía, más los caciques, los cabildos de guaraníes, y pasaron a estar administrados por administradores españoles designados, uno para cada pueblo. Se rompió el sistema de unidad, que era un poco el secreto del éxito del funcionamiento del sistema. Cada pueblo pasó a ser autónomo y debía autoabastecerse de sus recursos, cuando claramente hasta ahí cada pueblo se había especializado en algún rubro, y completaba sus necesidades a partir del intercambio con los otros pueblos. Bueno, esto se rompe con la expulsión de los jesuitas y la llegada de administradores españoles, que en la mayoría de los casos van a dejar mucho que desear y van a tener una administración poco eficaz. Salvo el caso de Juan de San Martín, el papá de José Francisco de San Martín, que fue administrador de Yapeyú, y por eso San Martín nació en Yapeyú, Misiones. El resto no tuvo mucho destaque. Les costó mucho interpretar a los guaraníes, a diferencia de los jesuitas, que lograron interpretar ese mundo de ideas y elaborar en conjunto un sistema sincrético que perduró durante muchísimo tiempo. Los administradores españoles no lograron ese vínculo, ese contacto, ese diálogo intercultural, y terminaron provocando o siendo actores necesarios de la gran crisis o la crisis final, que va a conducir a la decadencia de los pueblos, que se va a ir materializando en las décadas de 1770, 80, 90, hasta 1810, que es un poco la conclusión de toda esta etapa de decadencia. Lo cierto es que este corto siglo XVIII que vivieron las misiones, con las revueltas comuneras de Asunción, las guerras guaraníticas y la expulsión, marca el fin de una era muy intensa, una era muy particular, y una era que realmente vale la pena revisitar historiográficamente, porque es un elemento muy particular, muy excepcional en la historia de la conquista, y se dio aquí, en nuestra región en la región de Misiones, en tanto
parte de una región más amplia que es la región guaranítica o de la selva paranaense. Con eso terminamos esta etapa que habla de los jesuitas y su relación con los guaraníes, o de los guaraníes y su relación con los jesuitas, y cerramos lo que es la etapa de la conquista de este espacio para poder sí ya dar paso a una nueva etapa que tiene que ver con la revolución y la independencia.